Feliz día, bendecidos. Benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga, de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Muy importante, miren, con esa voz firme y fuerte, Dios. Porque cuando reconocemos que es Dios el que nos enseña, entonces nos empezamos a comportar menos mal. ¿Con qué? Con las herramientas que Dios nos da. Pues Dios nos dio amor, poder y dominio propio. Es un regalo extraordinario que Dios nos ha dado a sus fieles, a sus escogidos, a sus apartados. Hoy están con nosotros los ministros Eloy Miguel y Miguel Daniel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo te tomas, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Se trata de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Veas cosas por mi Dios que Dios te vino a hablar. ¿Quién me vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no harás a hermano. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, esta fiesta sabe. El quinto resto podría tomar. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falso testimonio. El décimo, no cogerá tu casa del prójimo. Muchas gracias. Con ustedes, os presento al gran ministro Eloy. Amén. Amada, ¡Feliz día! ¿cómo estás, hermosa la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entras en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Y voy a hablarte de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchas gracias. Hoy le presento al gran ministro Miguel Eloy. Amén, Abba Padre. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué hermoso consejo. Abba Padre. Amor, poder y dominio propio. A veces me pregunto la contradicción que tienen algunos hermanos predicadores. Tienen una contradicción muy grande cuando hablan respecto al cristianismo. En el cristianismo hay algo muy especial que nos vino a mostrar Cristo. Cristo, a pesar de su angustia, su dolor, su tribulación, no perdió la esperanza. Siempre se mantuvo con un mensaje de esperanza. Él mismo se consolaba. Él decía, ajá, pero estoy pasando esto, pero se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Siempre se llenaba de esperanza a sí mismo y a nosotros de la misma manera. Por eso, ¿qué es ser cristiano? No es simplemente seguir a Cristo, imitar su amor por medio de su palabra, que es su poder. Ser cristiano es imitar a Cristo en todo, aún en las leves tribulaciones momentáneas. Como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al gentil. Por eso es muy importante que nosotros le creamos a Dios y así obtener un dominio propio que cambia nuestra vida. Muchos ministros hablan más del diablo, de demonios,
de brujerías, de problemas, que de la verdad de Dios. Cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de buenas noticias. Por eso el amado apóstol Pablo dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quiénes son los que anuncian el evangelio? No son los predicadores. Nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos, a ir cambiando el tono, a ir oyendo verdaderamente a Dios las buenas cosas de salvación que nos vino a traer. Hablamos del amor sin saber siquiera qué es el amor. Pensamos muchas veces que son besos y abrazos. No, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no tiene maldad. Es todo lo contrario de lo que nosotros pensamos que es el amor, que es posesión o simplemente llenarnos de celo. Primero, ¿qué es el amor? Nuestro hermano, feliz hermoso día bendecido, bienvenidos. Adelante. Nuestro hermano en Primera de Juan dice que el amor echa fuera todo temor. ¿Qué hace el amor? Entonces debemos empezar por destruir el diablo. ¿Cómo se destruye el diablo? Comprendiendo el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios son para nuestra salvación. Si nosotros leemos en Hebreo, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice que el diablo fue destruido. ¿Cómo lo destruyó Cristo? Bueno, lo voy a llevar desde el principio. En Ezequiel capítulo 28, desde el 13 hasta el 19, dice que en Adán estaba la maldad. Él estuvo en el Edén y estaba en piedras preciosas hasta que se halló en él maldad y transgredió contra Dios. Cuando llegó la ley se le llamó pecado. Por eso Dios lo echó por tierra, o sea, donde se ponen los muertos, debajo de la tierra. Al polvo es y al polvo lo volvió a enviar. Luego, en el libro histórico de Juan, nuestro Señor Cristo bendito aclaró en el capítulo 16, aclara que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, hablando del juicio que se estaba haciendo contra su propia carne. Y su carne fue condenada a muerte y lo llevaron a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, él llevó en su carne, en sus miembros, los deseos carnales que venían desde Adán hasta él. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contiendas, disensión, herejía, hechicería, borracheras, orgías, enemistades y pare usted de contar. Eso estaba tanto en la carne de Cristo como estuvo en la carne del primer Adán. Por eso, cuando él muere en la cruz del Calvario, dice en Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos, nosotros somos hijos, hablando de Pedro, Santiago y Juan, son hijos, participaron de carne y de sangre. Dios también en Cristo participó de lo mismo, de carne y sangre, pero con un propósito, para destruir. En las originales dice para destruir, no dice narguear, cachetar, pellizcar, no, para destruir. Por medio, hay un medio de su muerte, por eso era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Por medio de su muerte, al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es el diablo. Queridos hermanos ministros competentes, llevémosle un mensaje bueno, limpio y justo a la congregación. Digámosle, activemos el amor, el poder y el dominio propio. Entendamos que el diablo quedó
destruido. Y queda destruido cuando la mente de Cristo es formada en ti. Como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Estas maravillas se las dio Dios a los gentiles. Porque la única esperanza que tiene esta tierra es que Cristo sea formado en vosotros. No hay más esperanza. Porque todo lo demás es el reino de la destrucción. Pero cuando Cristo es formado en nosotros, entonces nos consolamos cualquiera que sea la situación. Y seguimos adelante sin malos deseos contra aquellos que les pueda ir mucho mejor. Estamos controlados por medio del conocimiento a dejar de hacer la maldad. Por eso, ¿qué es el amor? Como lo dice en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Estamos nosotros siendo perfeccionados en el amor? Yo recibo que sí. Por eso aquí hemos echado fuera todo temor. ¿Hay diablo en este lugar? En ninguna manera. ¿Y dónde está el diablo? Destruido. Porque quedó destruido en nuestra carne cuando empezamos a ser una nueva criatura, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de esta verdad. Queridos hermanos, si el amor echa fuera todo temor, ¿cómo enseñar a la amada, a la congregación, por temor a un diablo? No es justo, queridos hermanos, seguirle dando poder a algo que ya no tiene poder. La amada tiene que venir a la congregación por amor a Dios. ¿Por qué? Por amor a Dios. La amada tiene que venir a la congregación por amor a Dios. No porque, ay, te vas a ir por un infierno si no vaya a la congregación. No, te va a llevar el diablo si no vaya a la congregación. No, chicos, si el diablo quedó destruido. Yo voy a la congregación porque en Éxodo, en el capítulo 20, del 8 al 11, me dice que Dios nos bendijo con el día sábado. Y que en el día sábado, cuando nos reunimos en Dios, Dios nos toma para darnos todo su consejo. Y eso es una gran bendición. ¿O no es así? Por eso cumplo Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, que es el cuarto mandamiento. Por eso cumplo el verdadero ayuno, como está en Isaías 58, del 1 al 14. Por eso cumplo Isaías 66, 23, que dice, de mes en mes, o sea, todos los meses, y de día de reposo en día de reposo, o sea, todos los sábados, todos vendrán a adorarme delante de mí. ¿Está Dios hoy entre nosotros? Y como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice el amado apóstol Pablo y escribe con su propia mano, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si alguno tiene esto por costumbre, nosotros no. Nosotros le cumplimos a papá y papá nos da 6 días maravillosos y 6 días extraordinarios, y el sábado le venimos y le cumplimos a papá en el día de reposo. Por lo tanto, es importante saber qué es el amor. Por amor, Dios entregó a su Hijo unigénito para salvación del mundo, como está escrito en el libro histórico de Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ya el mundo está condenado por sí mismo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no
cree ya ha sido condenado por sí mismo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el cual es el Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, la cual es Cristo. Que sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, que es Cristo, y no viene a Cristo, que es la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a Cristo, el cual es su luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Por eso no dejamos de congregarnos cada sábado, como está escrito en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Muy importante, queridos hermanos, que nosotros estemos activos en el Señor. Que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y mucho más en aquel día como el día de hoy. Cada sábado. Eso es el amor por un hijo. El Espíritu Santo, por medio del apóstol de los gentiles, nos dice que el amor es sufrido, es benigno, que no tiene envidia, que no tiene maldad, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que el verdadero amor nunca deja de ser, como está escrito en 1 Corintios capítulo 13, 4 al 8. El amor de nuestro Señor Cristo bendito es el ejemplo a seguir. Y nos dice, ¿qué recompensa tiene amar solo a quien nos ama? Dice que mayor recompensa es amar a aquel a quien no nos ama, aquel que nos aborrece, aquel que no nos demuestra su amor. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 15, 12 al 17. Este es mi mandamiento, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo podemos ser amigos del Señor? Cumpliendo los 10 mandamientos, haciendo lo que Él manda. Yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Qué hace mi Señor? Cumplir los 10 mandamientos. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, los 10 mandamientos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Entonces sí estamos siendo escogidos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé, cuando cumpláis los 10 mandamientos. Esto os mando, que os améis unos a otros. Recordemos lo que dijo el ministro Miguel Daniel. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando amamos al prójimo, amamos a Dios. Recordemos que cuando Cristo dijo, tengo hambre, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y me visitaste y tuve preso y te acordaste de mí. Señor, cuando hicimos todas estas cosas por ti, dijeron los justos, porque los justos se olvidan de que hacen estas cosas por los demás. El Señor dijo, cuando habéis hecho una de estas cosas por mi más pequeño, por mí la has hecho. ¿Dónde está Dios entonces?
en vosotros. Por eso cuando yo amo al prójimo, el prójimo es el que me ayuda, estoy amando a Dios. Porque el único bueno es Dios. Y nadie puede ser el prójimo de alguien si no ayuda a alguien. Segundo, ¿qué es el poder de Dios? El poder de Dios, según Romanos 1:16 y 17, es el Evangelio. O sea, la palabra de Dios. Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios. El otro es evangelio. Lío por aquí y lío por allá. Este es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Así dijo el profeta Habacuc en Habacuc 2:4. Nosotros tenemos que entender cuál es el Evangelio de Dios. Porque están los libros históricos que hablan de los hechos de Cristo de Nazaret, lo que hizo y lo que dijo, como está el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, según ellos. Pero Pablo es el apóstol de la gracia, el que le dieron el Evangelio de Dios, según Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como está en Gálatas 1:11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni de Cristo de Nazaret, ni de Pedro, sino por revelación de Cristo resucitado. También está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Por tanto, amados míos, dice el Espíritu Santo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así como el hacer como el querer como el hacer, por su buena voluntad, como Dios hizo con Caín. A Caín se le subió en el corazón matar a su hermano Abel. Y Dios le dijo, hazlo. Le dio permiso. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar según la carne y empezar a pensar según el Espíritu. Porque tenemos que activar el temor, pero a Dios, no a ningún diablo. Es Dios el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que temamos, pero a Dios. Así también está escrito en Filipenses capítulo 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como Cristo, como luminares en el mundo. Así también está escrito en Romanos capítulo 9, 13 al 16. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Les hago una pregunta, amada. ¿Ha tenido Dios hoy misericordia de nosotros? Nos ha traído a su presencia para oír su voz, su consejo. ¿Tememos nosotros a un diablo? Pero a Dios sí. Porque tenemos los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor de Dios.
estos 7 espíritus están en cada uno de nosotros porque esta es la manifestación de Dios en vosotros. Tercero, dominio propio. ¿Tenemos dominio propio? He oído a personas que fuman o beben licor decir: yo dejo este vicio cuando yo quiera. Oído, yo dejo este vicio cuando yo quiera. En primer lugar, ya saben por su propio testimonio que es un vicio y que si pueden dejarlo. ¿Por qué? Porque saben también muy dentro de sí que es vicio, no le conviene porque le trae problemas a corto, mediano o largo plazo. Pero le traerá un sufrimiento a su espíritu cuando le empiece a doler su alma. Por lo tanto, puedo decir confiadamente: confío en mi Señor, como está en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted es uno de los que hoy dice: ciertamente el día que yo quiera dejar de fumar, dejo de fumar, hágalo hoy. Hoy tiene la oportunidad, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, de cuidar sus pulmoncitos para que tenga un poco más de vida. Hoy tiene la oportunidad de dejar de beber para que cuide no solamente su cerebro, su corazón y sus pulmones, ya que el exceso de alcohol también produce mal en el cuerpo. Estos son vicios que hoy, con el favor de Dios, podemos dejar, porque tenemos amor, poder y dominio propio. También está escrito en Romanos capítulo 8, 14 al 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dónde están los que son guiados por el Espíritu de Dios? Si estamos aquí es porque queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y a esto se le denomina hijos de Dios, se denominan hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cómo que somos adoptados? Les voy a explicar. Nosotros, según la carne, éramos primeramente hijos del primer Adán, alma viviente, o sea, hombre animal, según primera carta a los Corintios, capítulo 15, 44 al 49. Pero Dios, cuando destruyó al primer Adán en la carne de Cristo, en la cruz del Calvario, nos dejó huérfanos de padre. Y Dios nos adoptó como hijos suyos, según Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en estos lugares celestiales en Cristo, el cual nos escogió para ser adoptados hijos suyos. Dios adoptó a la carne y dentro de esta carne metió el Espíritu de Dios, que es el que va a hacer de esta carne un nuevo hombre, una nueva criatura, un nuevo ser. Por eso hemos muerto a la ley del pecado para estar en la gracia del Señor. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, queridos hermanos, con la gloria venidera de Dios que en nosotros ha de manifestarse. Yo lo recibo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
gloriosa de los hijos de Dios. Es lo que Dios está haciendo hoy, glorificándose en su pueblo. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Por eso el mundo se está destruyendo a sí mismo, la humanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en la esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recordemos que la clave es 42-42. Prueba, esperanza y restauración. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está aún con dolores de parto hasta ahora. El amado apóstol Pablo dio su consejo por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Libro histórico de Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, los exhortándolos y diciéndoles que permanecieran en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, oídos, ni pocas ni algunas, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero por la gracia de Dios que hemos oído cada sábado, como dice en Romanos 5:3-5, nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia y que por medio de la paciencia, por medio de la prueba llega la paciencia. Pero la prueba es la esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En vosotros. Así que como está escrito en 1 Timoteo capítulo 6, 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Cristo bendito, las cuales hoy han oído, y a la doctrina que es conforme a la piedad, el amor, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En estos días oí a un sacerdote de la Católica, Apostólica y Romana diciéndole a la congregación que salieran de esa congregación como él también salió. Pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Así que como está escrito en 2 Timoteo 2:15 y 16, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Como está escrito en el libro histórico de Juan 8:12. Otra vez el Señor les habló y les dijo, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por todo esto, hoy Dios damos gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación. Damos gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios Todopoderoso por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Padre de los Espíritus por los profetas originales desde Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas. No se dejen engañar. El último de los profetas, Juan el Bautista,
según el libro histórico de Mateo capítulo 11, del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito, que entregó su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Por eso yo no soy pecador. Y la amada no es pecadora, la amada. Es una virgen pura, santa, inmaculada, presentada a Dios como algo muy especial. Doy gracias a Dios por los apóstoles originales. Esos 14 apóstoles que hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como lo son Noé, Job y Daniel. Noé, su humildad; de Job, su integridad; y de Daniel, su fe. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Este Evangelio salva. Este Evangelio es hermoso. Son buenas noticias. El diablo quedó destruido, ya no eres pecador. Cristo es su ofrenda perfecta para limpiarte del pecado. Te redimió del pecado. Mira, son buenas nuevas de salvación, cosas hermosas, y te las estoy trayendo acá cada sábado. Te invito todos los sábados 10 de la mañana para que tú estés en live en TikTok y lo puedas ver también por YouTube. Estos estudios que verdaderamente nos los trae el mismo Dios, porque eres el único buen pastor. Yo no soy pastor. Mi nombre es Miguel Eloy León Peña, ministro competente del Evangelio de Dios. Soy simplemente la corneta que Dios utiliza para sacar toda su voz, su palabra, para que tú puedas oírla y gozarte con ella. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es que dar que recibir. Por eso yo llamo a la bendecida Génesis. Y cumpliendo lo dicho por el Señor y Salvador Cristo bendito. Como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para que cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto como de generosidad y no de exigencia, ni mía, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios, sino que de corazón puro y sincero ayúdense unos con otros. Porque la ofrenda no es para el ministro, la ofrenda no es para el pastor, la ofrenda no es para Dios, la ofrenda es para los santos. Primera a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. La ofrenda es para los santos, para cubrir sus necesidades. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esta luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Porque somos sus
hijos llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. los tres Somos uno solito, somos Abba Padre, Abba Padre. hoy aclamo al Señor, Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, nunca está ocupado, siempre me atiende, nunca pierde el caso, todos ganan, que a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Que a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se ese es llama. mi Señor, mi Salvador. Que luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si no quieres saber, léelo tú también. cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello color que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar, veas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, y la revelación que está la carta de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecado, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, presente lo que digo, real amigo, por favor, es de Dios, Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida, Una poca de gracia, una poca de gracia, alegría, y arriba, para papá. Allá arriba, porque creeré, por ti soy de la gracia y del Señor. Y del Señor, y del Señor. Gracias. Este sábado ayunar con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito es el Señor. Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, bendito es el Señor. Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. Es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor, no me molestes, es el día de reposo. Mejor vente conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Diosito
Espíritu de mucha gente, nuestro amado proveedor, proveedor, el Padre del remanente, un ayuno verdadero verdadero, donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida, un ayuno un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño con un cariño sincero, sincero, porque estoy porque estoy reinando en reinando en vida. vida. Bendito es el Señor, Diosito Diosito de de mucha mucha gente, gente, nuestro amado nuestro proveedor, proveedor, el Padre Padre del del remanente. remanente. Bendito es Bendito el es el Señor, Señor, Diosito de Diosito de mucha mucha gente, gente, nuestro amado proveedor, el Proveedor, Padre el del Padre del remanente. remanente. Dedícale tiempo a tiempo a Dios, Dios, agradecele agradecele siquiera siquiera que la que vida la te la vida dio. te la te la dio, dio. para que Ya llegue Dedícale tiempo dedícale a tiempo Dios, a Dios, agradecele agradecele siquiera siquiera que que la la vida vida te te la la dio. dio, Para que para en que ella en ella anduviera, anduvieras. bendito es bendito el es el Señor, Señor, Diosito de Diosito mucha de gente, mucha gente, nuestro amado nuestro proveedor, 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 el Padre Padre del 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 remanente. 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 Bendito es el Bendito El Señor, es el Señor, Señor, Diosito de Diosito mucha Diosito de gente, nuestro gente, amado nuestro nuestro proveedor, amado proveedor, proveedor, el Padre el del el Padre Padre del del remanente. Abba remanente. remanente. Padre, ay, ay, qué día tan hermoso es el Es de el de tu tu cumpleaños, cumpleaños, unidos Unidos sin y sin engaño, engaño, lo te lo vamos a vamos a celebrar. celebrar. Cristo Cristo bendito es el bendito es el primero, primero, el el invitado invitado especial, especial, bien es el el precioso precioso nombre nombre que te va a que te va a felicitar. Pa, felicitar. pa, pararara, felicidad, Siga bendecido, bendecido, que de mi que el amor tus amor tus hermanos, hermanos, ya que ya que todos te todos te amamos amamos, en en el el amor amor del del Señor. Señor. Pa, pa, pararara, Y Eres es unido, unido, hoy en un hoy en en mismo un el mismo mismo sentir, 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 para ti, para 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 cantarte, cantarte, hermanita, hermanito, tu tu cumpleaños, cumpleaños, pam, sí, pam, 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 feliz cumpleaños años feliz. feliz, te deseamos deseamos a a ti. ti. Cumpleaños, Darwin Coronel. Cumpleaños Años feliz. feliz. Abba Padre, Abba Padre, ¿dónde está? ¿Dónde está ¿dónde está el 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 Espíritu de Dios? Espíritu de Dios. ¿dónde ¿Dónde está? está? ¿Dónde ¿Dónde Dentro está? está? del Dentro de mi corazón, ¿dónde corazón. está? ¿Dónde está ¿Dónde el ¿Dónde está? está Espíritu En la de el Dios? mansión ¿Dónde Espíritu de está? Dios? ¿Dónde ¿Dónde está está? en ¿Dónde la ¿Dónde está? está mesa del La parte Señor? A que amada. papá Dios no Pa' quiera Dios no no quiera, quiera, sino de sino de muchos muchos debo regalos, regalos, portarme debemos de bien, portarme voy a portarme bien, dar un bien, Dios dar voy a muchos abrazo, dar muchos abrazos, papá Dios abrazos, no a quiera. Dios Dios no no quiera, quiera, sino de felicitaciones, felicitaciones, decida, portarme bien, regalar regalar muchos ¿Dónde muchos está? abrazos, abrazos, ¿Dónde ¿dónde está está? el ¿Dónde está el Espíritu de Espíritu Dios? de Dios. Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde Dentro está? de mi En mi corazón, ¿dónde está? corazón. ¿Dónde está ¿Dónde el está el Espíritu de Espíritu Dios? de ¿Dónde Dios? está ¿Dónde está? ¿Dónde está la la amada amada del del Señor? Señor? Por el poder que Dios me ha Abba conferido Padre, como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. amén, lo Amén, lo recibo. recibo. Prosperados con Corazón. toda prosperidad. Los presento Amén, lo delante del recibo. Señor, mi Dios, como una virgen limpia, pura, sin manchas, sin arrugas, sin Amén, lo contaminación. recibo. En una Amén, palabra lo recibo de perfecta. tu corazón. Y recibo Abba en el amor Padre, de Dios que la luz de Cristo que está en cada uno de vosotros es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Por eso, ángeles,
Amén. De Todos la misma ustedes, manera amados, para ti. saludos. Amén para ti. Recuerden cada sábado 10 de la mañana de corazón Gracias a Dios por compartir toda la amada y iglesia. comenten para que Amado, todo el Abba mundo Padre. vea que en sus corazones lo que ha hecho esta gracia por cada uno de vosotros. Amén. Lo Ángeles, recibo. con todos ustedes, amadas. Abba Padre. Saludos, amada. Que disfruten.